Bienvenidos al noveno video de la serie de 10 que estamos sacando sobre los procesos de la planificación en el marco del programa de consultoría y mentoring de Atrache Consultor Empresarial. En el video de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo del cronograma. Ya hemos ido pasando por los diferentes momentos del proceso de planificación, desde la gestión del cronograma, pasando por la definición de las actividades, luego la estimación de los recursos, la estimación del tiempo, la determinación de la ruta crítica. Entonces, una vez que tenemos completado todos esos elementos, pasamos a este proceso que es el desarrollo del cronograma. Desarrollar el cronograma consiste en integrar los procesos que ya hemos visto en los 8 videos anteriores, es decir, definir y secuenciar actividades y estimar los recursos de las mismas para crear el cronograma del proyecto. Normalmente este proceso es llevado a cabo mediante una herramienta de planificación y suele ser también un proceso iterativo que determina las fechas de comienzo y de fin para las actividades planificadas. Iterativo porque muy probablemente requiera de una o varias revisiones de los estimados de duración y recursos y que el cronograma sea realista y pueda ser aprobado. Además debe servir como línea base con respecto a la cual mediremos el avance del proyecto. Para desarrollar el cronograma debemos hacerlo en un proceso iterativo. Esto nos va a permitir determinar las fechas de inicio y fin de cada una de las actividades y de inicio y fin de todo el proyecto. Exige que se revisen y corrijan las estimaciones de duración y de recursos que hicimos en los pasos anteriores. Esto nos va a permitir, como ya lo dijimos, crear esta línea base. Y el desarrollo del cronograma continúa a lo largo del proyecto a medida que el trabajo avanza. El plan de gestión cambia y los eventos de riesgo ocurren, desaparecen o emergen. Las entradas de este proceso, el plan de gestión del cronograma, la lista de actividades, atributos de las actividades, el diagrama de red del cronograma, recursos requeridos para la actividad, calendario de recursos, estimaciones de la duración de las actividades. Las herramientas y técnicas, análisis de red del cronograma, el método de la ruta crítica, que ya lo vimos en un video anterior, el método de la cadena crítica, técnica de optimización de recursos, técnica de modelados, adelantos y retrasos. Y las salidas son la línea base del cronograma, el cronograma del proyecto, los datos del cronograma y el calendario del proyecto. Como ya lo vimos en un video anteriormente, el método de la ruta crítica se utiliza para estimar la duración mínima del proyecto y el nivel de flexibilidad en la planificación, a través de lo que son las holguras y los caminos lógicos del diagrama de red. Como también lo vimos, la ruta crítica se enfoca en el inicio temprano, final temprano, inicio tardío y final tardío de cada una de las tareas, además en la holgura total y la holgura libre. Recordemos que la holgura total es la cantidad de tiempo que una actividad se puede retrasar antes de que retrase la fecha del proyecto. Y la holgura libre es la cantidad de tiempo que una actividad puede retrasarse antes de que por su atraso se retrase otra sucesora. Para tener más información sobre el cálculo de la ruta crítica, te recomiendo que vayas al video número 6 de esta serie. Ahí está todo el detalle de cómo se hacen los cálculos respectivos. En la medida que desarrollamos el cronograma, debemos ir desarrollando la línea base. La línea base es una versión determinada del cronograma del proyecto. ¿Qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar las fechas de inicio y de fin de cada una de las actividades que forman parte del cronograma y de inicio y de fin del proyecto. La línea base tiene que ser aceptada y aprobada por todo el equipo del proyecto. Es importante esto porque con base a esta línea que se genera, es que se va a medir el rendimiento del proyecto y de las personas que trabajan en él. Para crear el cronograma del proyecto podemos usar varios formatos: el diagrama de red, diagrama de barras o diagrama de hitos. Los datos que se registran en el cronograma son los hitos, las actividades, los atributos de las actividades, la documentación de los supuestos y las restricciones, los requisitos de recursos por periodo de tiempo. Debemos obtener al final de esto el calendario del proyecto. El calendario del proyecto va a identificar los días laborables y cuáles están disponibles para poder ejecutar las actividades programadas. La otra herramienta es la nivelación de recursos. Aquí vamos a aplicar un modelo de cronograma que ya ha sido analizado por el método del camino crítico. Se usa para abordar situaciones en las que se dispone de recursos compartidos o críticos, necesarios solo en ciertos momentos,
o para mantener el uso de recursos en un nivel constante. Este modelo de nivelado de recursos nos lleva a entender y reconocer el calendario de cada uno de los recursos de forma individual. Es posible que haya recursos que tengan tiempo compartido con este proyecto y con otros proyectos. Entonces aquí es importante poder hacer una nivelación más idónea posible para no sobrecargar de trabajo y que la estimación de tiempo y de duración del proyecto sea lo más realista posible. Con la técnica del modelado vamos a realizar simulaciones de cómo cambiaría el cronograma del proyecto si cambia alguna de las variables que lo afectan. Este modelado nos va a permitir hacer proyecciones y simular situaciones futuras. En la aplicación de adelantos y retrasos, lo que hacemos es ajustar durante el análisis de la red del cronograma para desarrollar un cronograma viable. La nivelación de recursos se requiere, sobre todo cuando se tienen recursos compartidos. Estos pueden ser limitados o escasos, o cuando han sido sobreasignados, sobrecargados de trabajo. Es decir, un recurso ha sido asignado ya a 2 o más actividades en una misma fecha y en un mismo periodo. La nivelación de recursos a menudo provoca cambios en la ruta crítica original, generalmente aumentándola. Tenemos la técnica de compresión del cronograma. También se le conoce como intensificación. Esta técnica lo que busca es acortar la duración del cronograma con el menor incremento de costo posible mediante la aportación de recursos. Solo funciona para actividades que se encuentran en el camino o ruta crítica, o en las que los recursos adicionales permiten acortar su duración. No siempre resulta una alternativa viable y puede ocasionar un incremento del riesgo o del costo. Aquí se aplica la famosa frase de que una mujer puede dar a luz en 9 meses, pero 2 mujeres no pueden dar a luz en 6 meses. En ocasiones puede ocurrir que aunque asignemos más recursos a una o a varias actividades, no quiere decir con esto que se adelante el trabajo. Además tenemos la de ejecución rápida o fast tracking. Aquí las actividades o fases que normalmente se realizan en secuencia se llevan a cabo en paralelo. La ejecución rápida puede derivar en la necesidad de volver a desarrollar determinados trabajos o en un aumento del riesgo. Además, esta técnica solo funciona si las actividades pueden solaparse para cortar la duración del proyecto. Si yo solapo actividades y al final el proyecto mantiene su fecha estimada, entonces esta es una técnica que no nos va a funcionar. Las salidas de este proceso, la línea base del cronograma, consiste en la versión aprobada de un modelo de programación que solo se puede modificar a través de procedimientos formales. Es una fotografía inicial de las fechas de inicio y fecha fin de todas las actividades que forman parte del proyecto, además de la fecha de inicio y fin del proyecto mismo. Debe ser aceptada y aprobada por todos los interesados. Durante el monitoreo y control de las fechas aprobadas de la línea base se comparan con las fechas reales de inicio y finalización, y esto nos va a permitir determinar si se han producido desviaciones favorables o desviaciones negativas al proyecto. El cronograma del proyecto debe contener como mínimo una fecha de inicio y una fecha de finalización planificadas para cada actividad, que tienen que estar en consonancia con el WBS y el alcance del proyecto. La otra salida son los datos del cronograma. Este documento incluye información de los hitos, las actividades, los atributos de cada actividad, el histograma de recursos, alternativas de nivelación de recursos, reservas para contingencias, supuestos y restricciones. Y el último entregable de esta o la última salida de este proceso son los calendarios. Esto va a presentar las actividades del proyecto en cada día, incluso mes y hora, considerando los días no laborables como fines de semana, feriados, etc. Es importante tener claro el tema del calendario porque de acuerdo al calendario del país, ciudad o zona geográfica, es posible que se incrementen los días feriados, por lo tanto esto llevaría a incrementar la duración del proyecto. Haciendo un gran resumen, el cronograma del proyecto debe contener todos los elementos que hemos desarrollado hasta ahora. Debe contener los entregables, debe contener los hitos relevantes del proyecto, debe contener y mostrar la ruta crítica del proyecto, va a tener las duraciones de cada una de las actividades, por lo tanto debe ser capaz de calcular la duración total del proyecto. Esto es muy importante porque a partir de este documento que tiene todo este compendio de información, vamos a generar
los datos necesarios para poder hacer control y seguimiento del cronograma y del proyecto. En el próximo video, que va a ser el último de esta serie, el video número 10, vamos a estar hablando de los procesos que nos permiten hacerle control y seguimiento a la gestión del cronograma y al proyecto.